Hoy tuve una visita. Un saludo cordial a a todos mis seguidores de mi canal. Hoy tuve una visita de una persona muy conocida. Vino a visitarme. Y es una persona que no está ya en la iglesia católica. Ya no va. Anda en la secta, en las sectas. Y pues casi siempre que viene, siempre hablamos, pero nunca me deja hablar, siempre me arrebata la palabra. Pero qué sorpresa, ahora sí me escuchó. Y vean pues cómo fue este diálogo. Eh, yo le hablé fuerte porque ya lo conozco, así que no se escandalicen si ven que le estoy hablando fuerte, porque no es que esté peleando con él, sino que yo ya lo conozco y bueno. Así que escuchen pues esta conversación, este diálogo con esta persona que ya no va a la iglesia católica. ¿Qué le pasó? Me caí. ¿El frente y qué más? Nada más, pues, de un caídazo bueno y es todo. Esto es lo que me pasó. Y me caí fuerte, por eso estoy así. ¿Tú qué te pasó? ¿Por qué te hiciste así? Yo solamente por decirle a Dios que ya no quería hablarle a las personas de su palabra, hacer comentarios de la palabra de Dios para que la gente, porque los incrédulos no quieren nada con Jesús, los incrédulos no quieren saber nada de Dios, ellos quieren vivir una vida, vamos a ponerlo así de esa manera, una ¿Pero vida... por qué le echas la culpa a Dios? ¿Vale? ¿Por qué le estás echando la culpa a Dios? ¿Cuál culpa de Dios? No. Pues estás diciendo que porque andabas eso. No, yo le dije a Dios que no quería hablarle a las personas de su palabra. Y luego eso te pasó. O sea, te castigó. Ajá. Sí, porque el sábado en la medida que estaba limpiando el patio, yo reniegué contra Dios. Yo le dije, yo no quiero saber nada de tu pueblo, tú los hiciste. Eso tú está los mal. formaste, Dios no castiga. tú los criaste. Dios sí castiga. No, mira. ¿Por qué Fidel Castro mató mucha gente y no lo castigó? ¿Por qué Hitler mató mucha gente y no lo castigó? Vivió muchos años. Eso no es correcto. Eso no está bien. Préstame su Biblia. Eso no está bien. Préstame su Biblia. Su Biblia viene. Ahí dice en su Biblia. Sí, bueno, podemos verla. Ahí dice que él paga conforme las horas de cada quien. Eso sí, pero no en esta vida. Entonces. En la próxima. En esta vida no. Cuando te mueres, es cuando vas a dar cuenta, no ahorita. Serafín. Eso no es cierto. En esta vida le van a venir consecuencias si usted no se ha arrepentido y no ha pedido perdón a Dios de todo lo que usted haya hecho aquí en la tierra. Si usted no se ha arrepentido, le van a empezar a venir consecuencias. Y tú también igual. Porque Dios nos deja un lapso de vida, Dios es tan bueno y misericordioso y maravilloso. Pero si uno no se arrepiente, andes en una iglesia que no es la de Cristo, eres un anticristo. No. Y no te das cuenta. No, Serafín. Te lo compruebo. Te lo voy a comprobar ahorita. Mira. Lee 1 Juan 2:18. Te voy a comprobar con la Biblia que eres un anticristo. Y no te das cuenta, porque te han engañado. No, Serafín, Dios no engaña. Dios no. Los falsos profetas son los que te han engañado, por eso están en las ondeandas. Dale, verás. ¿Qué dice? Dios no te ha engañado, son los falsos profetas que te han engañado. Eso sí. Vendrán falsos profetas, eso sí sé. ¿Y quiénes son? Ahorita vamos a ver quiénes son. Dale. 1 Juan 2:18. Claro que tú no tienes la culpa, Tú no eres culpable, te han engañado. Y qué bueno que no gritas, porque siempre vienes y gritas. Estás tranquilo, qué bueno. Te felicito. Y te felicito también porque tienes tranquilidad, calma. Juan, ¿qué? Juan 1, Juan, primera carta del apóstol Juan. ¿Te la busco? Aquí ya la encontré. Nomás que 3, 4. Hijitos, estamos en la última ahí. Así es. Ora
Espera, otra vez. Han oído que Nomás el va a venir un anticristo. Ok, hasta ahí. Vamos a reflexionar eso. Hijitos, estamos en la última hora. ¿Quién es el que dice esto? El apóstol Juan. ¿Quién es el apóstol Juan? Un discípulo de Cristo. Dice así, hijitos, estamos en la última hora. ¿A quién le dirige esas palabras Juan? A la comunidad. ¿Cuál comunidad? La iglesia que Cristo dejó. ¿En qué tiempo dijo Juan esto? En el año, aproximadamente en el año 60, 65. ¿Pero cuál iglesia dejó? La iglesia católica. Jesús cuando él les dijo a sus apóstoles sobre Pedro, que él iba a edificar la iglesia sobre Pedro. Sí. ¿Qué más? Pero él no se refería a una iglesia construida. Él se refería a la palabra de él. Usted es la iglesia de Cristo. Te escucho, sí. Usted sabe la palabra de Dios. Te escucho, sí. Dale, yo soy la iglesia de Cristo. Si yo sé cómo está tu iglesia, barrida, adornada, desordenada, tenemos que, tenemos que atender la iglesia. Okay, pero después le dejas hablar, ¿eh? Sí. No vas a interrumpir. No, dale, sí. ¿Qué más? Los primeros pentecostales que fueron llenos del Espíritu Santo, ahí estaba la madre de Jesús. ¿Qué más? ¿Sí, no es cierto? Sí, dale. Okay. Dime todo lo que sepas de la iglesia. Okay. ¿Qué más? Y la iglesia no fue la iglesia católica la que él dijo que iba a ser, sino sobre Pedro. Yo edificaré, pero él se refería a la palabra de él, a sus evangelios, lo que les enseñó. Sigue. Y les derramó eso. Y él dijo, cuando yo suba a la diestra de mi Padre, entonces yo vendré y derramaré sobre ustedes el Espíritu Santo divino de Dios, porque para eso he venido, dice. Entonces, él les dijo, yo voy al Padre, pero yo les dejaré un consolador para que ustedes no estén solos, y profetizarán, y sanarán, y curarán, echarán fuera demonios en mi nombre. ¿Qué más? Y irán por todas partes predicando mi evangelio. Ajá, ¿qué más? Lo que yo les he enseñado. Y no desmayen, dice, porque vendrán persecuciones. Muchos serán azotados, serán puestos en cárceles. Te escucho. Muchos serán muertos. Él les dijo todo lo que iba a venir sobre de ellos. Sí. Te escucho, ¿eh? Entonces, esa es la iglesia que él fundó. Okay. Y la iglesia que está en Jerusalén, esa iglesia ya estaba edificada y fue destruida cuando él murió por el terremoto. Cuando él murió en la cruz. Sigue. Que vino un fuerte terremoto. ¿Qué más? Cuando se partió el lienzo y todo eso. Sí. El templo. Dale, ¿qué más? Esa es la iglesia que yo conozco. ¿Qué más? Y los primeros cristianos se reunían todos entre sí en un hogar, alabando y cantando alabanzas a Dios. Estaban todos unánimes. Y todo lo que poseían, muchos que tenían, lo vendían, y para estar en un mutuo acuerdo, para que todos estuvieran un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo conocimiento, y para que no hubiera necesidades entre ellos. Bien. Nosotros se ayudaban. Bien. ¿Qué más? Yo te estoy escuchando con mucha atención y después tienes que escucharme con atención. Sin interrumpirme. Sí, a ver, dígame ahora. ¿Ya está? Sí. ¿Ya? Sí. Ok. Ver, según lo que entendí ahorita, tú piensas que iglesia es un edificio. Estás en un error. Iglesia no es un edificio. Iglesia no es templo. ¿Estamos en un error ahí? No. Eso no es iglesia. Iglesia en el diccionario es congregación. Sí, una congregación. No es un edificio, como estás diciendo tú. Que el templo, que había una iglesia, que el templo se cayó. ¿Cuál? Esa es otra cosa, ¿no? Templo no es iglesia. Templo es un edificio, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir iglesia? Congregación. Congregación. Jesucristo es una congregación. Mateo 16, 18, como tú viste. Ve otra vez, verás. Ve otra vez Mateo 16, 18. 2:18. Entonces, empezando por ahí, ya no vamos bien. Iglesia no es edificio, como decías tú. Ni templo tampoco.
Te digo que te han engañado, pero no quieres entender, ¿ok? No, Vamos a... a ver, luego, ¿qué más? Ya empezamos Pues, una aclaración bueno, que tú pues, ¿qué más me estás quiere mal. enseñar? Ok. Es que usted me habla de la iglesia católica. No, hábleme de la palabra. Todavía de no Dios. llego ahí. Tranquilo. Y dijimos que te ibas a callar, ¿ok? A ver, pues. Todavía no Te llego voy a ahí. escuchar. Pues tienes que escucharme, A ver, pues si no. pues. A ver, Mateo 18, ¿qué dice? Por eso te dije, habla todo lo que quieras, porque Ok, después yo voy a ver, hablar. Pues, saque sus armas. A Saque su ver. espada. Dale. Dale. Mateo 18, ¿qué dice? Mateo 16:18. Sí. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Ajá. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En lugar de decir iglesia, di congregación, para que no te confundas. Los poderes Espérame. de la, Un momento, de la muerte espérate hasta ahí. jamás la Hasta podrán ahí. vencer. Dice, ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice. Jesucristo hizo una iglesia que él edificó, que él construyó, porque él es el edificador. Ahí dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré Mi mi iglesia. dice iglesia. No dice mis iglesias, empezando por ahí, porque ahorita hay un montonal. Ajá. Dice mi iglesia en singular, no en plural. Porque ahorita hay 70,000, 50,000. Y todos dicen tener la verdad. O sea, eso no es correcto. Entonces, aclarando. En primer lugar, ya te aclaré que iglesia no es edificio. Iglesia es congregación, es un grupo de personas. ¿Ok? Un grupo de personas es una congregación. Jesucristo dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi grupo, mi congregación. Ahora, ¿en qué tiempo dijo Jesucristo estas palabras? A ver, si sabes, dilo nada más, es todo. Si no sabes, te lo digo. Pues cuando él anduve caminando en la ¿Y tierra. en qué año? Tenemos que saber todos esos datos. Si no lo sabes, por eso te engañan. Ok, esto se lo dijo Jesucristo el año, aproximadamente el año 30, 32. Cuando ya tenía su grupito de 12, se lo dijo a Pedro. Le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi congregación. Y por eso le cambió el nombre, porque Pedro no se llamaba Pedro. ¿Sabes cómo se llamaba? No, ¿verdad? Se llamaba Simón. Simón. Eso está en Juan 1:42. Ven que le cambió el nombre, fíjate, ¿verdad? Y tiene un propósito porque cambiarle el nombre. Ve Juan 1:42. Pero todo eso está bien. Lo único que no está bien es que Todavía no termino. Después tú hablas, ¿ok? Ahorita toma nota si quieres, después hablas. A ver, pues. Yo me callé. ¿Juan 3 qué? Juan 1:42. Yo por eso me callé y dije, ya cuando termine yo entonces puedes otra vez intervenir. Juan 1:42. Y se lo presentó a Jesús y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. O Pedro. Ok. Jesucristo tiene un propósito. ¿Por qué le cambia de nombre? ¿Por qué? Porque ¿con qué se construyen los edificios? Con piedras. ¿Ok? Claro que ahí está hablando de una congregación, no está hablando de un edificio material. Está hablando de una congregación. Sí, tú te llamarás piedra. Y después, cuando le dice acá, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, está confirmando lo que ya dijo. Tú te vas a llamar así. ¿Por qué? Porque tiene un propósito. ¿Qué propósito tiene? Que él sea líder de la iglesia, de su congregación. Y ahorita lo vamos a ver, no es que yo esté diciendo eso, ahorita lo vamos a ver. Y luego, ¿Usted conoce la historia de Juanjo? Yo estoy hablando ahorita, ¿ok? Yo te escuché. Calmado, tranquilo, ten paciencia. Si no, no salimos a nada. Vamos a ver otra vez. Ok, ahora vamos a ver otra vez Mateo 16:18. ¿Qué dice? Porque todavía continúa. ¿En Mateo 16:18? Sí, donde estaba. Dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, empezando por ahí, no es que haya muchas iglesias, hay una sola nada más.
mi iglesia. Dice, y luego de fíjate nuestro lo que Señor dice. Jesucristo. Señor. Dile, ¿qué más dice? Dale. 18. A ver, Servín, le voy a hacer una pregunta. ¿En qué ¿Vas a parte de la, escuchar iglesia, o de no la vas a Biblia escuchar? dice que la iglesia es católica? ¿En qué parte de la Biblia dice? Todavía no termino. Yo por eso te dicto tiempo. Tienes que tener paciencia, pues. Que Dios te dé paciencia. A Pide a Dios que ver, te dé ¿en 16 paciencia. qué? ¿16 qué dijo? 18. Ya lo leímos. De otra vez porque me falta más, hablarán más cosas. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o Ajá. sea, piedra. Sí, Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. correcto. Los pondréis de la muerte, los poderes de la muerte jamás te podrán vencer. Jamás la podrán vencer. ¿No? Fíjate bien lo que dice. Es decir, el diablo no le va a hacer nada. Aunque trate de hacer lo que sea, no le va a hacer nada. ¿Qué más No. dice? El 19. ¿Qué dice? El 19 dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Hasta ahí. ¿Qué significa dar llaves del reino de los cielos? Que él tiene la llave para abrir y cerrar. Es decir, que le está dando poder a Pedro. Ujú. ¿Sí? Está dando poder a Pedro. No está diciendo, ahí no está diciendo, como dicen muchas iglesias, no, que cuando dijo Jesucristo, tú eres Pedro y sobre esta piedra fijaré mi iglesia, está diciendo, y sobre esta piedra, no dice eso la Biblia. Y además aquí le está dando poder a Pedro. Dice, yo te voy a dar las llaves del reino de los cielos. ¿Sí? Él puede abrir y cerrar. Entonces, ¿qué más dice? Dale. Estás en el 19, versículo 19. Lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Tiene poder tanto en el cielo como en la tierra. Tiene el poder dado por el Rey, por Jesucristo. Él lo dijo y así lo quiso Él. Gústele al que no le guste. ¿Qué más dice? Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos Ok, que hasta no ahí. dijeran a nadie que él era el Mesías. Ahora, pásate a Juan 21, 15, 17. A ver si cumplió Jesús más adelante de eso que le está diciendo aquí. Porque ahí ya es cuando se está despidiendo de ellos. Vamos a ver esa parte donde ya se está despidiendo. Ya resucitó y ya se va a ir. Juan 21, 15, 17. A ver, ¿qué dice? Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me ¿Ah? quieres? Así dice. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez. No. Dije Mateo 21, 15. El versículo 15 te falta. Te brincaste. Atrasito. El 15, estaba leyendo el 19. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón: Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Hasta ahí. Hay que ver Pero aquí. antes, yo quiero decir una cosa. ¿Vas a Dice, escuchar o no vas a escuchar? Entonces Jesús le dijo: vengan a desayunar. Sí. Ninguno de los discípulos ¿Vas a se atrevió escuchar a o no vas a preguntar escuchar? quién era, pues estaba que era el Señor. Jesús se acercó. Ok, ¿vas a escuchar o no vas a escuchar? Pues Sí. Tranquilo, yo Y estoy hablando ahorita. Pues yo le quiero enseñar esto de aquí. No, pero eso después me lo enseñas, ahorita no. Ahorita yo estoy hablando. Ok, pues. Pídele paciencia a Dios porque no la tienes. Tranquilo, tranquilo. Yo por eso te escuché y te dije, ¿quieres hablar más? Habla más. A ver, Pues yo no aprovechaste. Yo, bueno, ok. Seguimos. Dice, ¿qué quiere decir entonces apacienta mis corderos? ¿Qué quiere decir apacienta mis corderos? Dice, ¿me aman más que estos? Él contestó, sí. Y le dice, Simón Pedro. Acuérdate que yo te cambié el nombre. Tú te llamabas Simón, pero tú eres Pedro, o sea, tú eres roca, tú eres piedra donde yo edifiqué
voy a edificar mi iglesia. ¿Ok? Entonces, dice así, dice, apacienta mis corderos. ¿Qué quiere decir apacienta mis corderos? Que les dé de comer, que les alimente a sus corderos. ¿Quiénes son los corderos? Son los hijos de las ovejas. ¿A quién les dice ovejas Jesús? A todos los creyentes, a todos sus discípulos, a los que los siguen, son ovejas. Y los corderos son los hijos de las ovejas. Entonces le dice, apacienta mis ovejas. Las mías, tú las apacentarás. Las mías, porque las de otra iglesia, que las apacienta otra persona, pero las mías tú las vas a cuidar. Eso quiere decirle Jesús. Apacienta mis ovejas, mis corderos. Ok. ¿Esto cuándo se lo dijo a Jesús? ¿En qué año? Se lo dijo el año 33, ya cuando había resucitado. Jesucristo murió el año 33. Entonces fue resucitado al tercer día. Cuando ya está resucitado, si tú le ves más atrás, es cuando se les aparece ahí. Y después de que comen, le llama a Pedro y le dice, mira Pedro, le dijo, Simón Pedro, ¿me aman más? Ok, apacienta. Acuérdate que te dije, sobre ti edificaré mi iglesia, mi congregación. Mis ovejas, tú las vas a apacentar. Ok, continúa, el 16. ¿Qué dice? Versículo 16, dale. Versículo 16. Le preguntó por segunda vez Simón, hijo de Juan, ¿me Ajá. amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Ahora ya no son los corderos, va a cuidar también las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Los discípulos de Jesús, los que siguen a Cristo. Esas son las ovejas de Jesús. Y vuelvo a repetir, dice, cuida mis ovejas. Las ovejas de mi corral, de mi congregación, tú las vas a cuidar. No otro, ¿ok? O sea, porque otros cuidarán las ovejas de quién sabe quién. Pero tú las mías me las cuidas tú. Ya te había dicho, como anteriormente, en ti edificaré mi iglesia, o sea, mi congregación. ¿Qué más dice el 17? Insistió Jesús por tercera vez, Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería. Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Otra vez se lo vuelve a repetir. Y si ves tú, ya después de ahí se va. Después de ahí ya se va, ya no podrá regresar hasta el fin del mundo. Jesucristo entonces le deja eso a Pedro. Le deja su congregación, su grupo. ¿Ok? Su iglesia. Acuérdate que iglesia quiere decir congregación, grupo de personas, no es el edificio. ¿Ok? No es el templo. La gente dice así porque no estudia. Tienen que estudiar. No estudian, confunden las cosas. Ok. Entonces ya vimos. Ahora bien, deseamos esto. ¿Qué quiere decir iglesia? Congregación. Eso quiere decir. ¿Cuántos nombres ha tenido esta iglesia? Ha tenido 4 nombres. Primer nombre. Primer nombre. Ahí te va. Hechos 9:2. Primer nombre. Ha tenido 4 nombres. Hechos 9:2. Hechos 9:2. Y si te fijas cómo te hacen falta conocer muchas cosas, reconoce que te hacen falta conocer muchas cosas. ¿Cómo qué? Como esto no lo sabía. Sí, Serafín. ¿Sabías? No, tú dijiste que no sabías. Sí, Serafín. Ok, está bien, adelante, escucha pues. ¿8 qué más? Dale. ¿8 qué? Hechos 9:2. Dale. A ver, ahorita vamos a ir a Malaquías también. Ahorita me lo voy a dar a Malaquías. Sí, pero después que Y luego me lo termine voy a dar a yo. Deuteronomios. Después que me lo voy a dar a termine yo. Génesis. Y después que termine yo, ¿ok? Sí. Así que yo te di chance de que hablaras. Así que me Y vamos toca a a ir a mí. Levíticos también. Sí, a lo que tú quieras. Pero ahorita me toca a mí. Dale, ¿qué más? ¿Hechos qué? Hechos 9:2.
9:2. Sí. Te estoy comprobando cuántos... Y le pidió poderes Ajá, escritos para la sinagoga de Damasco, ajá. pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, Hasta ahí. hombres y mujeres. Pero aquí está hablando de Pablo. Estoy hablando yo, ¿ok? No, sí, pero aquí Sí, pero después hablas tú, ahorita yo estoy hablando, pues. Si no tienes paciencia, no podemos dialogar. Ok, pues ok. Ok, entonces dice, otra vez, dale, ¿qué más dice? Mientras iba de camino ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Ajá. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía... No, estás mal. Es Hechos 9:2. Aquí son Hechos 9:2. Pero versículo 2. Y le pidió poderes escritos para la sinagoga de Damasco. Ajá. Pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontraran, hasta ahí. Hombres y mujeres, y llevar... Hasta ahí. A cuantos seguidores del camino, a cuantos seguidores del camino encontraba. Porque así le dijeron a la iglesia cuando comenzó. Eran los del camino, porque Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces todos los seguidores de Jesús les decían los del camino. ¿Qué pasó aquí? Que Pablo andaba persiguiendo. Esa parte no la sabía yo, fíjese. Ok, tranquilo. Entonces, Pablo andaba persiguiendo a todos los seguidores del camino. Yo no sabía esa parte, fíjese. De verdad, disculpe, no sabía yo esa parte, no la había escuchado. Pues te estoy diciendo que hay que estudiar. Ok, adelante. Entonces, pues está diciendo, ¿no? Aquí dice la Biblia que a cuántos seguidores del camino. Es decir, el primer nombre que tuvo la iglesia son el camino. Ok. Vamos a ver otra cita bíblica. Ahí pásate hasta el capítulo 19. Pásate al capítulo 19. Capítulo 19. Ahí vimos que Pablo... ¿De aquí mismo? Persigue a los seguidores del camino. Sí, pero el capítulo 19, no el versículo. Después comió y recobró las fuerzas. Saulo permanece durante algunos días. Capítulo 19. El número grandote es el capítulo. Cuando quieras que yo hable con el pastor, yo hablo con él. Dile que venga y grabamos un video y lo subimos al internet. Veas que no quiere. Dice que no quiere. Sabe bien que anda mal. Que no es la verdad él. Es un falso profeta. Dale, ¿qué más dice? Pablo en Efeso. ¿9 qué? ¿19 qué? 19:23. 23. Fue en ese tiempo cuando se produjo un gran tumulto en la ciudad a causa del camino. Hasta ahí. Ahí está el apóstol Pablo. Hay un problema ahí grande, ¿no? Por causa de los seguidores del camino. Lo mismo. Así le dicen a la congregación que dejó Jesús, los del camino. Bien. Ahí está el primer nombre, los del camino. Ahora vamos a ver otro nombre. Hechos 11:26. ¿Dónde dice los del camino? Otra vez, dale. 23. Versículo 23. Dale. ¿Qué dice? Fue en ese tiempo cuando se produjo un gran tumulto en la ciudad a causa del camino. A causa del camino. Un problema difícil a causa de los seguidores del camino. ¿Ok? Continuamos. Pero no por eso se va a gloriar, ¿eh? No porque descubrió que aquí no sabía que era el camino. Mira, yo estoy hablando. Sí, ¿okay? yo sé. Glorieme o no glorieme. Los del camino. Ok. Ahora, me sorprendió con eso, ¿eh? Ahora sí me sorprendió, Serafín, ¿eh? Ahora sí que me sorprendió. Ok, pero síguele adelante. Hechos 11, ahora Hechos 11:26. Pásate al capítulo 11. 11:26. Vamos a ver otro nombre que tenían. Otro nombre que tenían. 11:26. Ajá. Susi Q. Déjala, está dormida. ¿Está dormida? Sí. Ya amaneció. ¿Qué? Hechos 11:26. Otro nombre, vamos a ver. ¿Qué otro nombre tiene? 11:26. Quería que me dan ganas de acostarme, Serafín, pero no soy así yo, fíjese. No soy tan así de acostar. Dale. 11:26. Ajá. Tengo que ir al mercado. Voy a comprarme unas galletas para botanear.
Dale. Después ves eso. 11:26. Sí. Y dice, Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo, y apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente, que fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Otro nombre, cristianos. Ahora ya no es el camino. Ahora reciben el nombre de cristianos. Ok. Ya van 12. Bien. Primero el camino. Ahora, cristianos. Vamos a hacer el tercero. Hechos 24, 2, 5. Estamos viendo cómo se llamaba la congregación de Jesús, que ya Jesús ya no está, ya se fue. Esto fue escrito aproximadamente en el año 62, por ahí así, 50 al 60, algo así. ¿Hechos 24 qué? Hechos 24 del 2 al 5. Ok. Otro nombre más. Vamos a ver, ¿cómo le llaman aquí a esa? Fue llamado Pablo y Tértulo. Empezó su curso, su acusación. Excelentísimo Félix, gozamos de gran paz gracias a ti y las reformas que supiste promover para bien de esta nación. Todo esto lo reconocemos de mil maneras y en cualquier lugar, y te estamos plenamente agradecidos, pero no que quisiera usar más de tu tiempo, y solamente te ruego nos escuches un momento con tu acostumbrada comprensión. El 5. Nos consta que este hombre es peor que la peste. Crea divisiones entre los judíos de todo el mundo y es un dirigente de la secta de los nazarenos. Otro nombre, secta de los nazarenos. Ese es otro nombre que tiene. Van 3. Lo están juzgando. Y ahí el abogado que está en contra de Pablo está hablando con el rey. ¿Ok? Y está diciendo que esa peste de hombre, o sea, Pablo, es miembro de la secta de los nazarenos. Entonces, ese otro nombre también le dieron. ¿Sabe qué significa nazareno? Ahorita me toca hablar a mí. Tranquilo, paciente, tranquilo. ¿Y luego? Pídele paciencia a Dios antes de hablar. Tengo paciencia. No parece. No parece. Ok. Entonces, van 3 nombres. Primero, el camino. Luego, cristianos. Luego ¿qué? Seguidores del Nazareno. Secta. Del Nazareno. Ok. ¿Qué es una secta? Te voy a explicar qué es una secta. Secta es un grupito de personas que se sale de una iglesia principal, o de una iglesia grande, o de una congregación grande, o de una religión grande. A eso se le llama secta. Por eso, ¿de dónde salió esa secta? O ese pequeño grupito de Jesús con 12 apóstoles, más otra gente que lo seguía, salió de los judíos. Jesucristo era judío, los apóstoles eran judíos, se dividieron, porque viene Jesús con el mensaje de Dios, entonces hacen su congregación, y entonces en ese tiempo se le dice secta. Por eso los católicos les decimos sectas a los pequeños grupos que hay de iglesias, porque son sectas. ¿De dónde salieron? De la iglesia católica. Y en aquel tiempo... Un momento, me toca hablar a mí. ¿Cómo se llamaba esa iglesia? Me toca hablar a mí. Cuando te toque a ti, ya. Era la iglesia de los romanos. Ok, pero me toca hablar a mí. En Roma. Tranquilo. Era la misma. Después tienes tu tiempo para hablar. A ver, pues. Hablas 1 hora o 2 si quieres. A yo ver, te pues. dejo hasta que tú termines. No, ¿qué pasó? Vamos a ver. Pues te estoy diciendo que no tienes paciencia. A ver, pues, ¿y luego? Muérdete la lengua antes de hablar. Sí. Pues sí. Ya, dale, pues. Bueno, ok. Continuamos. Entonces ya van 3 nombres, ¿ok? Bien, ok. Y es el nombre de cristianos se le cambió en la iglesia de Antioquía.
¿ok? Ahí fue donde le empezaron a hablar, decir cristiano, ¿ok? Y en la historia se registra, no en la Biblia, en la historia se registra que en Antioquía había un obispo que se llamaba San Ignacio. Si tú ves desde el internet, San Ignacio de Antioquía, te va a salir en qué año estaba. A él, ese obispo le cambió a la congregación de Jesús, le cambió el nombre y le puso católica en el año 107. Eso velo en el internet, porque eso es mentira. Él le comenzó a hablar a esa iglesia que fundó Jesucristo, le comenzó a decir católica. ¿Qué quiere decir católica? Tengo que saber los significados. Cuando uno lee la Biblia, tiene que ver los significados de cada palabra. Si no, no sabe uno la cosa. Tiene que ver qué quiere decir cada palabra. Si no sabe uno, se enreda. Católico en el diccionario es universal, de todos, para todos. Eso significa católico. Jesucristo es católico. Nuestro Padre Dios es católico, pues que es para todo el mundo. No es para uno solo, es para todos. Católico significa para todos, de todos. La Iglesia Católica es para todos. Eso quiere decir, católico, para todo el mundo. Porque así lo quiso Jesucristo. ¿Dónde dice eso en Mateo 28, 19, 20? Ve, ¿verdad qué dice Mateo 28, 19, 20? Lo que dijo Jesucristo. Ahí está lo que significa católico, en Mateo 28, 19, 20. No es que diga palabra católico, porque en la Biblia no está eso. Pero sí está el sinónimo. Sí sabes que es un sinónimo. Mateo, es algo que es lo mismo. Mateo 28, Mateo 28, 19, 20. Ahí está lo que significa católico. Y así como 28, te estoy hablando, 19, así como te estoy hablando, podemos invitar al pastor ese, o yo voy para allá, nomás dile tú, y yo voy y platico con él. Y le voy a quitar la mascarita que trae de falso pastor. A ver, dale. ¿Qué dice? Vayan pues y hagan que eso, todos los pueblos sean mis discípulos. Ahora, fíjate, dice, vayan que hagan que todos. El Espíritu Santo. Que todos. Que todos. En eso que está hablando del Espíritu Santo. Serafín. No, me toca hablar a mí. Otra vez. Ya, me estás quitando dos veces, en Nazareno y muérdete, okay. Pues tú apúntale, porque pues, no se te olvide, después agarras tú largamente. A ver, pues, ¿y luego? ¿Quieres un lápiz? Porque veo que no... No, está bien. Sí, estoy asimilando. Bueno. En hechos, sí. No, porque está diciendo que después se te va a olvidar, no vas a saber qué decir. Apúntale, bueno. ¿Te doy un lápiz? No, aquí a Mateo 28, 19. Ah, bueno. Entonces dice... ¿Qué dice? Vayan por todo el mundo. Ajá. Eso de vayan por todo el mundo significa católico. Eso significa, es universal. ¿Okay? Católico significa universal. Y eso se lo cambió el obispo de Antioquía. Ahí donde le dijeron primeras cristianos, ahí también el obispo de ahí le cambió el nombre. Pero eso no está en la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué no está en la Biblia? Te voy a decir por qué. Porque la Biblia, en todos los libros de la Biblia del Nuevo Testamento, solamente llegaron hasta el año 100. No admitió la Iglesia Católica agarrar más libros, porque la Biblia la hizo la Iglesia Católica, por si no sabía. No admitió más libros, nada más admitió hasta el año 100. Dijo la Iglesia Católica, nada más hasta el año 100, de ahí para adelante, no. Eso lo dijo el Papa Dámaso I el año 382. Dice, solamente vamos a dejar libros que lleguen hasta el año 100. De manera que eso es lo que dijo San Ignacio de Antioquía fue el año 107. Ya no entra. Estoy hablando yo, pues. Te estoy diciendo, tranquilo. Ok. Entonces, hasta el año 107 fue cuando él escribió el obispo de Antioquía eso. Dijo, la Iglesia Católica es para todo el mundo. Ahí donde está el obispo, ahí está la Iglesia Católica. Dijo eso. Y eso lo puede ver en internet. Bueno, pues, que no estoy diciendo yo cosas que no son. Si ves en el internet que no son, dime, soy un mentiroso. Después me dices eso. Porque, entonces, ¿qué más sigue? Ok, continuamos. Entonces, pues, ya te mostré 4 nombres que ha tenido la iglesia. Primero,
¿Qué? El camino. Luego, ¿qué más? El camino. ¿Qué más? El camino. Cristianos. Los cristianos. Secta. Secta. Y al último, católica. El año 107. ¿No está en la Biblia? No, no está. ¿Pero qué quiere decir católico? Para todos, de todos. Y ahí lo dijo el obispo de Antioquía. ¿Por qué no está en la Biblia? Porque los libros no alcanzan a llegar hasta el año 100. Solamente la Iglesia Católica admitió hasta el año 100 nada más. Del año 100 para atrás. De ahí para adelante no. Así es. Porque cuando hizo la lista de los libros, la Iglesia Católica dijo, esto ya no. Porque la Iglesia Católica escogió los libros de la Biblia para poderla hacer. Si las demás iglesias fueran la iglesia de Cristo, ¿por qué no hicieron la Biblia ellos? Tan mal. Ok, vamos a continuar. Entonces ya te aprendiste eso, que son 4 nombres, ¿ok? Bien, también ya aprendiste qué quiere decir que iglesia no es templo, iglesia es congregación. O sea, cuando alguien dice que es el templo, está mal. Eso no es correcto. ¿Ok? Bueno. ¿Cuántos años predicó Jesús? 3. Ajá. ¿En qué año comenzó? En el 30. Correcto. ¿Y el 33? Hasta ahí llegó. Sí, así es. Durante ese tiempo fue cuando él hizo su congregación, en 3 años. Y les habló a sus discípulos por 3 años. Bien, ¿cuánto tiempo dedicaban los apóstoles en el aprendizaje del mensaje de Cristo? ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente 10 horas diarias. Ok, ahora, compara tú lo que tú estudias de la Biblia, a ver si estudias por 3 años 10 horas diarias la Biblia. Pero bien, no que te la esté explicando un pastor que no sabe nada, que está engañando a la gente. No, estudiala por tu cuenta propia y ve contextos bíblicos, no solamente lo que ves en una parte. Tienes que ver en varias partes de la Biblia. Cuando uno hace un tema, tiene que ver toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si no, no está bien cimentado eso. Porque la verdad no está en un solo libro. La verdad completa está en toda la Biblia. Okay. Entonces, ¿qué hacen los pastores? Agarran nada más ciertas partes de la Biblia y dicen, esto dice, y ya. No, tienen que leer toda la Biblia. Bien, vamos a continuar. ¿Tiene café, Serafín? No sé dónde lo dejaron. ¿En qué año nació la Iglesia Católica? Eso no sé yo. Ok, la Iglesia Católica nació en el año 33, cuando vino el Espíritu Santo sobre la congregación de Jesús. ¿Sí? Fue cuando comenzó la Iglesia Católica, y eso está también en el internet. Yo estoy hablando, ¿ok? Acuérdate que yo estoy hablando. Ok. Muérdete la lengua porque no te aguantas, ¿ok? A ver, pues, otra vez. Bien, entonces, la Iglesia Católica comenzó el año 33 cuando Jesucristo resucita y derrama su Espíritu Santo. Y derrama el Espíritu Santo. ¿Por qué no fue otra iglesia? Porque no existía ninguna otra iglesia. No existía. O sea, bueno, estaban los escribas y fariseos. Momento, sigo yo. Otra vez te estoy diciendo, tranquilo. Okay. No existía ninguna iglesia, y que me lo compruebe cualquier pastor que me diga qué pastor de ustedes existía en ese tiempo. Es más, hace 500 años, ¿sabe qué pastor dirigía su iglesia? No hay. Estas iglesias nacen ahora. Tú puedes hacer una iglesia también. Eso no. Y hace poquito de la Biblia me pongo a predicar y junto con la congregación y ya está, pero eso no es la congregación de Jesús. No, eso no es cierto, puro cuento. Los pentecostales, ¿cuáles? A que me digan un pastor de pentecostales hace 300 años a ver si existía. Puro cuento. Eso no es cierto. Ok. Entonces, viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles y ahí comienza a predicar la iglesia. Vamos a ver eso, cómo se realiza. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles.
2:37. Hechos 2. Ajá. Vamos a ver cómo comienza a hacerse grande esta iglesia. Al oír esto, se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías. Bríncate hasta el 41, ahí adelantito. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron, y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Ahí vemos que ya está creciendo esa congregación. ¿Quién predicó? Pedro. ¿A quién le dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Cristo. ¿A quién le dijo? A Pedro. A Pedro. ¿Qué está haciendo Pedro? Construyendo la iglesia. ¿Qué hizo? Va a congregar 3,000 personas. Jesucristo ya no está. ¿Ok? Entonces, cuando predica Pedro, el día de Pentecostés, agrega a la iglesia 3,000 personas con su predicación. Jesucristo le dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia, dice. No tu iglesia, la mía. O sea, pero le deja a él esas ovejas. Él quiso dejárselas así. Amén. ¿Ok? Ok. Ahora, este Pedro fue el primer representante de la iglesia. Y según la historia, tú tienes que ver eso, historia de los papas, verás que empieza Pedro, luego Lino, luego Cleto, y así sucesivamente se va, ininterrumpidamente hasta nuestro tiempo. Entonces, siempre ha habido esos representantes en la iglesia. En otra iglesia puede ser que sí tenga representantes. Por ejemplo, los pentecostales nacieron por ahí hace 200 años aproximadamente, pues sí tienen su cadenita también, pero hace 200 años. La iglesia católica tiene 2,000 años, 2,020 años, o sea, porque viene de Jesucristo. Ok, entonces aquí Pedro comienza a agregar gente a la iglesia, a la congregación de Jesús. Ahora vamos a ver hasta cuándo prometió Jesús estar con su congregación. Porque uno dice: no, la iglesia católica se echó a perder el año 325, que Constantino vino y ya metió la cuchara ahí, ya no sirvió esa iglesia, ya se corrompió, ya no sirvió para nada. No, vamos a ver qué prometió Jesús. Vamos a ver qué prometió Jesús ahí. Vamos a ver otra vez Mateo 28, 19, 20. La promesa de Jesús para su congregación. ¿Ya lo hemos leído? Sí, pero ahorita todavía... Y les habló así: me ha sido dada. Ok, permítame. Toda autoridad. ¿A quién les habló? A los apóstoles, ¿quién? A la congregación. Se toca la puerta. ¿Cuál congregación? Llega La de con Jesús. la almohada. ¿Cuál congregación? La de Jesús. Sí, la de Jesús. A esa le está hablando Cristo. Ya cuando se está despidiendo de ellos, ¿ok? Dale, ¿qué más? Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda actividad en el cielo y en la tierra. Ajá. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Ajá. Bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dale, ¿qué más? Y enséñales a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuánto tiempo, hasta cuándo va a estar Jesucristo con su iglesia, con su congregación? Hasta el fin. Promesa de él. Entonces, ¿cómo es que vienen otras personas a decir: no, yo soy la iglesia de Cristo, que bla, bla, bla? Puro cuento, puro falso profeta. Y ustedes que le hacen caso también. Personas como ustedes hay que se dejan engañar de ellos. ¿Para qué se dejan engañar? Eso está mal, que se dejen engañar. Mira, eso. ¿Ok? Que voy a ir al Calimax. Ok, vamos a ver. Ahora, ¿cuándo y por qué comenzaron a nacer las iglesias que no son católicas? ¿Cuándo? Vamos a ver cuándo. ¿Cuándo y cómo? Vamos a ver ahora 2 Pedro 1:20. 2 Pedro 1:20. ¿Por qué empezaron a nacer iglesias que no son católicas?
Si nada más había esa, ¿por qué empiezan a nacer más? 2 Pedro 1:20. No les hagan caso a esos espíritus porque son de división. Aceptadas no son buenos. Dale pues. ¿Dos qué? 2 Pedro 1:20. 2 Pedro. Espérese porque aquí se... Sí, sí. La segunda carta de Pedro. Ok, ya. ¿2 qué? 2 Pedro 1:20. Ok, 2 Pedro 1:20. ¿Del 1 al 20? Ajá. Así como hubo... No. Capítulo 1, versículo 20. Capítulo es el número grande, Sí, versículo es el número pequeñito. Sépanlo bien. Ándale. Un profeta de la escritura puede ser interpretado. No, pues leíste mal otra vez. Sépanlo bien. Ajá. Ninguna profeta. No, profeta no dice. Lee otra vez. Sí, profecía de la escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Ahí está el problema. Ese es el problema que existe. ¿Por qué hay tanta iglesia que no es católica? Porque están desobedeciendo lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la enseñanza de Jesucristo. ¿Qué dice la enseñanza de Jesucristo? Sépanlo bien. No lo saben. Por eso dice, sépanlo bien, porque no saben. Ninguna profecía, o sea, nada de lo que dice la Escritura, en ninguna parte, puede ser interpretada por cuenta propia. ¿Okay? Pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu. Por el Espíritu Santo. Por Así eso, que, entonces... Ahí está bien. Por el Espíritu Santo, sí. Él le da revelación. Me toca hablar a mí, ¿ok? Ok. Acuérdate, porque ya otra vez te estás metiendo. Tranquilo. Dice, sépanlo bien, porque no lo saben. Ninguna profecía, ninguna parte de la Biblia puede interpretar la Biblia por cuenta propia. Por eso el Espíritu Santo dejó maestros. No es que yo pido Espíritu Santo y ya me iluminó, ya voy a ser de la Biblia, no. Por eso hay tanta iglesia. Porque el Espíritu Santo dice, que es un espíritu malo, como decías hace rato. El que le está inspirando no es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo dejó maestros. Porque el Espíritu Santo dejó maestros. ¿Ok? Si no, ¿para qué dejó maestros? ¿Sabía todo lo que se mueve en las iglesias, aún en las iglesias cristianas, Rosa? Por ejemplo, la de Testigos de Jehová sabemos que es una secta. Porque hasta ahora están aceptando... Pero me toca hablar a mí, pues. Están aceptando al Señor Jesucristo, pero años atrás, Rosa, no aceptaban al Señor Jesucristo como Hijo de Dios. Me toca hablar a mí. Un profeta más. Todavía igual, están igual. No lo aceptan. Me toca hablar a mí. Tú ya hablaste, tranquilo. Okay, a ver. Muerde la lengua porque si no interrumpes. ¿Y luego? Muérdete la lengua porque me estás interrumpiendo muchas veces. Ya van como 10 veces que me interrumpes. Ok. Ay, bueno, soy maestro. Ok, sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. ¿Y qué dice el espíritu malo? Todos pueden interpretar la Biblia porque el Espíritu Santo les inspira. Eso dice el espíritu malo. Y toda la gente le hace caso al espíritu malo. Por eso hay que andar en la iglesia. Por eso andas tú por allá donde no debes andar. No son me toca hablar a mí. Me toca hablar a mí. Ya estás como el Mateo. Muérdete la lengua porque si no, no me dejas hablar. Ya tu turno ya acabó. Y por eso te dije, ¿quieres hablar más? Dijiste no. A ver. ¿Y luego? ¿Ok? ¿Y luego qué pasa? Bueno, entonces sépanlo bien. O sea, debes saber bien esto, tú y yo. Que ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Ninguna. Por eso el Espíritu Santo dejó maestros para que nos instruyan. En la Reina Valera dice por tradición humana. O sea, por humanos. Pues. No dice así. Sí. Ve aquí tengo la Reina Valera. Díseme la Reina Valera. Es que era una leche, pero ahorita no importa. Sí, así. Sí, porque ahorita y eso también. ¿Quién le agarró la Biblia que tenía aquí de Reina Valera? ¿No es esa que está ahí arriba? ¿No es esa? ¿Dónde? No, ese es un libro. Alguien le agarró la Biblia, pero aquí la tengo en el internet. ¿No es esa que está ahí arriba? Ahí está. ¿Esa era? ¿Dónde? No, tampoco. No, pues yo la tengo en el internet. Reina Valera. Vamos a ver. 2 Pedro 1:20. Porque hay más libros ahí. Pero aquí lo tengo en el internet.
Adán, el Miguel, la Susana, la Mosita. 2 sí. Pedro ¿Vamos a 1, tomar esa 20. foto? ¿Vamos a tomar esa foto? ¿Cuál? ¿Esa? Ahí te va. Oye bien lo que dice la Reina Valera. Entendiendo primero esto, A ver. que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es lo mismo. ¿Ya ves? Ahí está. Aquí está, mira. Es lo mismo que te leí ahorita. ¿Cómo dice? Ahí está, mira. Aquí está. Es lo mismo. Reina Valera dice Reina ahí. Valera. Dice. Lo mismo, no lo que estabas diciendo tú. Necesitas tú saber bien lo que lees, porque si no dices otra cosa. ¿Ok? Sí, yo sé. Bueno. Entonces, ¿ya quedó claro esto? Ok, ahora vamos a ver 2 Pedro 3:16. Te estoy comprobando por qué hay tanta iglesia, o tanta secta. Por tanta incredulidad, No, la palabra de Dios te está diciendo. por tanto ¿Por qué? pecado. No, estás mal. Pecado donde quiera hay. Es porque interpretan la Biblia a su por cuenta propia, por eso es. ¿Se refiere usted es pecador? Claro, todos somos pecadores. Ok, pero me toca hablar a mí. ¿Se refiere usted a pecado? Me toca hablar a mí. Bueno, ya me estás interrumpe. ¿Vas a callarte o no, pues? Sí. Pues A órale, ver. pues oye. Y luego que sí. Perdona que te diga así, pero es que... No, está pues, me bien, estás porque tenemos que interrumpiendo, tener pues. confianza. Somos Pues sí. familia. Tenemos que tener confianza. Ok, entonces 2 Pedro 3:16, ¿qué dice? Continuamos con ese tema. ¿Por qué hay tanta iglesia? Okay. ¿Por qué nació esa iglesia donde tú vas? Vamos a ver por qué. Porque interpreta la Biblia por cuenta propia ese pastor. Por eso. No se detiene a los maestros que saben enseñar. Entonces, y luego, 2 Pedro 3:16. 2 Pedro 3:16. Y acuérdate de lo que estoy diciendo, ¿eh? Ajá. Dile a ese pastor que yo hablo con él y le grabo un video para subirlo en internet para quitarle la mascareta que trae. Okay. O que me la quite él a mí si es que yo estoy mal. Los inspirará el Solamente amor al callado. dinero. No. Pásate el 3. Ahora busca el 16. 16. El 16. E insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Ok, hasta ahí. Aquí el apóstol Pedro está diciendo que las cartas del apóstol Pablo tienen cosas difíciles de entender. Ajá. ¿Sí? Dice así. Dice, e insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay entre ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes y pocos firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño. En otras palabras, si tú andas en una secta te está haciendo daño la palabra de Dios, porque no la están interpretando correctamente. La están interpretando a su modo, de manera privada. Está prohibido interpretar la Biblia así por cuenta propia. ¿Por qué? Porque hay cosas difíciles de entender que los que no tienen conocimiento suficiente van a torcer para su propio daño. Aquella persona que lee la Biblia y que dice, no, a mí no me hace daño la Biblia, me hace muy bien, no, está haciendo daño si no él le enseña a un maestro en la palabra de Dios. Le va a hacer daño. Así como a ti te ha hecho daño, por eso andas en otra iglesia que no es la de Cristo. ¿Ok? Como lo hacen también con las demás escrituras, no nada más con las cartas del apóstol Pablo, sino con las demás escrituras también. Entonces, nosotros para poder leer la Biblia, tenemos que leerla con cuidado y viendo los maestros que dejó el Espíritu Santo. ¿Entendimos o no? Ajá. Por eso es que ha nacido tanta iglesia. Porque a cualquiera se le ocurre decir, el Espíritu Santo me dijo esto, y ya nace otra iglesia. Ok, ¿ya le entendiste? ¿Le captaste, verdad? Ajá. Ok, vamos a pasarnos a otra parte. Okay. Estábamos viendo entonces que, ¿por qué hay tanta iglesia? ¿Por qué? Porque interpretan la Biblia de manera torcida. Porque dicen que
que cualquier persona puede entender la Biblia. ¿Y quién comenzó a hacer esto? Hazme caso, pues. Sí, estoy escuchándolo. ¿Quién comenzó a decir esto? ¿Cuándo comenzaron a salir las iglesias que no son católicas? ¿Cuándo? Comenzaron a salir el año 1520. Comenzaron a salir. En 1520. Ajá. ¿Quién comenzó a hacer eso? Un anticristo. Como ya vimos que los anticristos son los que se salen de la iglesia católica. ¿Okay? Ya te lo compré en 1 Juan 2:18. Un anticristo es el que deja la iglesia católica para meterse en una secta, así como tú. Yo no sé ninguna secta. Vas a la secta de allá arriba, ¿cómo que no? Una que es una secta, ya te lo expliqué. Una secta es un pequeño grupo que se sale de una iglesia principal para formar un pequeño grupito. Esa es una secta. ¿Ok? Esa es una secta, según la Biblia, no según yo, y te lo demostré con la Biblia. ¿Y luego? Ok, entonces, te estoy explicando cuándo comenzaron a salir las iglesias que no son católicas, o sea, los anticristos. Ok, bien, ahora te digo una cosa, tú no tienes la culpa, te están engañando, tú no tienes culpa, porque no instruirte bien, te engañan. Hay que instruirse bien y así nadie te engaña. Ok, entonces continuamos. Entonces las iglesias que no son católicas comenzaron a salir en el año 1520. ¿Quién empezó a hacer esto? Un anticristo. Alguien que se salió de la iglesia católica, un fraile llamado Martín Lutero. ¿Por qué se salió de la iglesia? Porque en la iglesia había cosas que no estaban bien. ¿Ok? No eran correctas. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo no es una iglesia perfecta. No. La iglesia de Jesucristo, desde el comienzo, es una iglesia de pecadores. Santos porque Jesucristo la hizo la iglesia. Santa. Pero pecadora porque está compuesta de hombres. Y pueden cometer errores. La iglesia de Cristo cuando comenzó, luego hubo problemas. ¿Qué problemas hubo? Uno lo traicionó. Hubo envidias. Otro lo negó. Ajá, otro lo negó. Pedro lo negó. A Pedro se le perdonó. El otro no quiso ser Y perdonado. luego Santo Tomás flaqueó de la fe. ¿Sí? Entonces, desde el comienzo la iglesia es así. Cuando alguien te dice, no, es que la iglesia de Cristo debe ser perfecta, está mal. Es una iglesia de pecadores. Y ya empezó con el engaño. No, véngase para acá nosotros sí nos amamos, no sé, puro cuento. Todos tenemos cosas malas dentro de nosotros. ¿Sí? Así que no, eso es puro cuento para engañar a la gente que se deja. Ok, entonces, comenzó, la iglesia que no son católicas comenzaron a partir del año 1520. ¿Quién comenzó eso? Un anticristo. Serafín, le voy a hacer una pregunta, Bueno, otra vez me estás interrumpiendo. ¿Por qué la iglesia católica permite que en muchos lugares le llamen las vírgenes de muchos nombres? Te voy a aclarar eso, pero ya no me vuelves a repetir, ¿ok? No vayas a interrumpir otra vez. Solamente hay una virgen, y lo dice la iglesia católica. Solamente una, que es la Virgen María. ¿Y por qué le dicen la Virgen de la Merced? Porque en la parte donde se aparece la Virgen, ahí se le pone el nombre de la parte donde dice. Pero nunca la iglesia dice que es otra Virgen. No es cierto, es puro cuento nada más. La gente que no está preparada es la que dice eso. ¿Okay? Por eso hay que estudiar. Si no estudia uno ahí se queda. Ya no me interrumpas, ¿ok? Continuamos para atrás. Decíamos que ¿quién empezó esto de las iglesias? Hasta el año 1520. Del año 1520 para atrás no había ninguna iglesia, otra iglesia más que la católica. ¿Verdad? Vino Martín Lutero, un fraile que se salió de la iglesia católica, porque en la iglesia que había ciertas cosas malas que no le gustaban a él, pero había otras cosas más. Él quería casarse. Esa es la cosa. Y la iglesia como él hizo un voto de no casarse, bueno, pues le dijo, pues, ¿qué pasó? ¿Vas a quedarte así o no? ¿Verdad? Claro que sí se puede casar, claro, pero ya no puede ejercer como sacerdote. Ya no. Pues él quería que sí. Y pues agarró una monjita también, se salió y se casó. ¿Ok? Entonces esa es otra cosa también. Pero también la iglesia tenía en ese tiempo sus defectos.
sus fallas. Como siempre. ¿Qué hay ahorita? Hay pederastas, ¿no? También. La iglesia no es perfecta. Me dijo un testigo de Jehová, no, es que aquí en los testigos de Jehová, nosotros no hay, tenemos eso, los echamos para afuera. Ah, ¿y por qué por qué salen en los periódicos? Que los testigos de Jehová también han violado y han hecho cosas así. ¿Dónde? Pues fíjate en las noticias, fíjate en el internet. No nada más la iglesia católica hace eso, los sacerdotes también hay, los pastores de diferentes tipos de iglesias también han hecho eso. ¿Qué pasó con los de la luz del mundo hace poco? Ujú. O sea, eso, pecadores donde quiera hay, eso no se quita. Satanás entró en todas las Uno iglesias. deja de pecar hasta que no muere. Satanás entra en las iglesias por la puerta y sale por la puerta. Uno deja de pecar hasta que se muere, ¿ok? Ok. Y la Entonces, tentación, el mal, dijo Jesús, dijo nuestro Padre Celestial, le dijo a Caín, el pecado está a la puerta y tú te enseñorearás de él. O sea, cuando salimos de aquí estamos bien en paz, bien a gusto. Hasta mucha gente dice, oye, ¿quién estaba está bien- hablando? Yo estaba bien a gusto en mi casa y vino me llevó para allá, nos agarró la patrulla y nos llevó allá. ¿A ¿Por quién qué? le corresponde hablar? Por decir, es un decir. Y- Bueno, ¿quién y está dice uno, hablando? Tú o tan a yo. gusto que está en mi casa. ¿Pero quién vino? El maligno, a inquietar tu paz. Pero ¿quién es que está hablando, pues? Ah, bueno, usted, sí. No, no me lo voy a interrumpir, te voy a contar las veces que me interrumpen. Mm, Ya van como 15, yo creo, ¿no? ok. Oh, no. Y luego, vamos a poner una iglesia Ay, no, usted y qué yo. bárbaro. Vamos a poner una iglesia usted y yo. No, que Dios no, yo, ¿por qué voy a poner una iglesia que es competir con Cristo? No, usted tiene que poner No, una no, iglesia. Porque usted es sacerdote. No, Si usted no es sacerdote, yo soy entonces- sacerdote común, pero eso es otra cosa. Me toca hablar a mí. Ahorita vamos a ir a donde Me Dios toca habla a los hablar a mí. sacerdotes. Me toca hablar a mí, ¿ok? Usted es sacerdote. Pero estamos viendo el tema de la iglesia. Cuando quieras tocar el tema, después vienes. Otro día y vemos el tema de los sacerdotes, ¿ok? Ahorita no. ¿Ok? Ahorita lo que te puedo decir es eso y ya no me vuelvas a interrumpir. Ujú, Hay 3 tipos de sacerdotes en la Biblia. ujú, Sacerdote Melquisedec, ujú, sumo sacerdote. ujú, Luego el sacerdote ministerial, que son los sacerdotes que hay en la iglesia, y el sacerdocio común, que somos nosotros. Hasta ahí, punto. ujú. Ya no me interrumpas porque no podemos seguir. Y eso está en la Biblia, no es cosa mía. Después, cuando quieras, venimos y vemos el tema del Y sacerdocio también hay diáconos. también, pero esos no son los sacerdotes ministeriales. ¿Ok? Ok, vamos a ver. Vamos a continuar entonces. Entonces decía que hasta el año 1520 no había iglesias que no eran católicas. No, las iglesias católicas comienzan a partir del año 1520 con Martín Lutero, que se salió de la iglesia y dijo esto. Dijo lo contrario de lo que dice la Biblia. Le hicieron caso. Cualquier persona puede entender la Biblia porque el Espíritu Santo le inspira. Eso fue su lema que tenía él. No le hagan caso a la iglesia que dejó Cristo. No, cualquier persona que lee la Biblia va a entender porque el Espíritu Santo le inspira. Amén. ¿Por qué no leyó 2 Pedro 1:20? Y haber leído esa. Que ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Eso es lo que tenía que haber dicho. ¿Por qué dice otra cosa? Porque es el diablo. Es el anticristo. ¿Sí? ¿Por qué le dice a la gente que cualquier persona puede leer la Biblia? Debía decir lo que dice Pedro. Que ninguna parte de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Eso es lo que tenía que haber enseñado, no cosas que no son. Y les había dicho también lo que dijo Pedro en 2 Pedro 3:16, que dijo que había muchas cosas difíciles de entender, que los que no estudian les va a hacer daño la Biblia, si la leen. ¿Por qué Sí, les va a hacer daño? Se empachan. No, porque van a interpretar cosas que no son, no que se entienden, empachen, que no entienden. y van a Satanás pensar los va a cosas que no confundir. son, Los va a volver locos y les va a hacer daño. con la palabra. Exactamente. ¿Por qué les hace daño? Porque dejan la iglesia de Cristo y se meten a una iglesia que no es la de Cristo. Por eso les hace daño. Más otras cosas más también. No nada más eso. Ok, ahí comenzó todo. ¿Qué decía entonces Martín Lutero? Cualquier persona puede entender la Biblia porque el Espíritu Santo le inspira. Mentira, mentiras de Satanás, eso no es cierto. Eso no es cierto. Vamos a ver otra parte de la Biblia. Ya te expliqué. Nos quedan 7 minutos. Ya te expliqué cómo comenzó la Iglesia Católica. ¿En qué año? ¿Por qué le cambió
el nombre Jesucristo a Pedro. ¿En el 500 qué dijo? Ya te mostré también que a Pedro le dio poder, te daré las llaves del reino de los cielos. Y ya te mostré que cuando Jesucristo se fue, antes de irse, le dejó encargadas las ovejas a Pedro. Y ya te mostré que hay un primer papa que fue Pedro. Y después sucesivamente siguen más. Y eso lo vemos en la historia. Los pastores no estudian la historia. Si la estudian, no le hacen caso a eso, porque ellos quieren fundar su iglesia para sacar dinero. ¿Ok? Para hacer su congregación, su iglesia y tener una entradita más. Es eso. Pero son falsos, porque no son la iglesia de Cristo. Le hacen la competencia a Cristo, por eso hacen otra iglesia. Bueno, ya te mostré que la iglesia ha tenido 4 nombres. El último nombre que tuvo fue en el año 107, que se le puso San Ignacio de Antioquía, el año 107. ¿Por qué no está la palabra católica en la Biblia? Porque el año 107 se le comenzó a llamar católica a la iglesia que Cristo fundó. Entonces no se puede. Serafín, en la iglesia católica le siguen dando escritos en lugar de la Biblia. Estoy hablando yo, ¿ok? Okay. Después me hacen las preguntas. Ok. Bueno. Ok. Esperemos que este tema te haya servido y si quieres después vienes otra vez y hablamos sobre el sacerdocio o otro tema. ¿Quién hizo la Biblia? ¿Cuándo? ¿Cómo? Todo. También. ¿Ok? Ahora sí, dime las preguntas que quieras y aquí estoy. Serafín, lo que le quiero decir. Por Te ejemplo, llévate la lección, te la regalo. el Malaquías. Y dásela al doctor, esa lección. Dile que la lea. Vamos a Malaquías 6. Ajá. A los días 6. Malaquías 6. Malaquías Eso es 6. bien importante porque de ahí Dios estuvo luchando mucho conmigo con eso porque dice Dios, porque yo no cambio. Y fue lo primerito que Él me enseñó, que me habló, que me dijo. Dijo, porque yo no cambio, dice. Entonces, si él dejó como un estatuto el diezmo y ofrenda agradable por lo que uno quiera tener, uno tiene que ser obediente. Ok, entonces me vas a hablar del diezmo. Ajá. No me vayas a hablar de otra cosa. Yo no, el libro, ahí Por eso. sale en su palabra. Pero no me vayas a meter otro tema, ¿eh? Ah, no. Solamente eso Sí, y después. sí, nomás eso. Y después vienes para yo también darte eso. Yo te voy a dejar que hables todo lo que sepas de eso, ¿ok? Y después vienes y yo te voy a hablar todo lo que sé yo del diezmo, ¿ok? Ok, ahorita me callo yo. Dale. Todos se burlarán. ¿Ese? No, donde habla del diezmo. Yo te voy a decir cuál es. Ve, a la actividad 3.7. Ahí está. 3:7. Sí, es 3.7. Yo sé esa cita bíblica porque ya estudié eso. Está bien bonito ese versículo. ¿Qué dicen? 3, 7 y siguientes. O sea, dale hasta donde tú quieras. ¿Qué dice? Dice 3, 7, 6. 3, 6. Porque yo, Yahvé, en nada he cambiado, igual que ustedes, hijos de Jacob, que todavía no terminan en efecto desde los tiempos de sus antepasados. Ustedes se han apartado de mis ordenanzas y no las han practicado. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice Yahvé de los ejércitos. Pero ustedes preguntan, ¿por qué tenemos que volvernos? Pues ¿acaso un hombre engañará a Dios? Pero ustedes me están engañando. Ustedes dirán, ¿en qué cosa te hemos engañado? Pues con los diezmos y tributos sagrados. Por eso los maldigo a todos ustedes, israelitas, que son unos tramposos. Entreguen pues la 10ª parte de todo lo que tienen al tesoro del templo
para que haya alimento en mi casa. Traten después de probarme, dice Yahvé de los ejércitos, para ver si les abro las ventanas de los cielos o si derramo para ustedes la lluvia bendita hasta la última gota. Yo espantaré a la langosta para que no devore sus campos, ni se seque a viña de su propiedad, dice Yahvé de los ejércitos. Entonces vendrán a felicitarlos todas las naciones, porque su país será un paraíso. Sigue hablando, yo te escucho. Ya está ahí. ¿Pero qué me quieres decir con eso? Dime. O sea que dice Dios que, por ejemplo, cualquier persona que se dice ser seguidor de Cristo y quiere poner en práctica la palabra de Dios, donde quiera que usted vaya, Sí. porque Él le dirá dónde ir, Sí. porque usted busca palabra de verdad y de justicia, no hombres que mientan y engañen, porque puede haber en la iglesia católica también ahí un padre que venga nuevo de España y usted sin saberlo y yo tampoco, ni los seguidores que van ahí, así sea llena la iglesia y nosotros no vamos a saber quién es esa persona que viene de España más que la iglesia interna. Entonces, por sus hechos lo conoceremos y por su hablar y su decir. Y le agregamos un poquito más en nuestro conocimiento que Dios nos da en su comportamiento de actitud hacia las personas cuando esté ahí en la iglesia. Porque la palabra de Dios no puede ser cambiada, ni ser agregada, ni quitarle nada, sino que Él nos da sabiduría y entendimiento de las cosas de la palabra de Él. Entonces nosotros, por ejemplo, ¿por qué le estoy diciendo yo, le estoy testificando como testimonio? ¿Por qué le estoy diciendo yo que Dios trató mucho conmigo en el diezmo y las ofrendas? ¿Por qué? Porque Él traía escasez a su tiempo. Yo duré 6 años en abundancia. Y apenas empezaba a ofrendar y venía una cizaña. Y por eso tenemos piedras de tropiezo. No porque el vecino le sirve de tropiezo, no porque el hermano de la iglesia, no, sino porque Satanás es muy astuto y sabe que allí nosotros estamos siendo desobedientes a Dios y Dios ya no está ahí obrando en esa obra, porque nosotros estamos pecando. Y como ahí el ángel de Jehová no puede hacer nada, el ángel de Yahvé, de Abba Padre, de Elohim, no puede hacer nada, porque nosotros le estamos abriendo la puerta ¿a quién? A la desobediencia, al enemigo de nuestras vidas, que es como vagancia, pero Dios lo destipifica en una sola palabra: desobediencia, maldad. Le estamos abriendo la puerta al enemigo de nuestras vidas, y el enemigo va a venir con cualquier artimaña a golpearnos, a ofendernos, a burlarse, a pisotearnos, a traer escasez, en lugar, como dice aquí la palabra de Dios en Malaquías, de traer bendición. Y los pueblos, o sea, la gente alrededor va a decir: qué próspera es esa familia, oye, es que bien le va. Le voy a decir por qué. Porque Satanás va a usar hasta los inconversos, les va a dar, porque dice la palabra de Dios en Mateo, que Satanás se viste de luz y te da riquezas. Y vamos a decir nosotros, los que no estamos firmes: yo no voy a ir a la iglesia, yo voy a ser como él. Mira, ni va a la iglesia y mira cómo le va, de bien, tiene trabajo y todo, mira el casonón que tiene, qué bonito está, hasta tiene dinero para construirlo. Ya te entendí, ya te entendí. Sí, porque es Satanás el que está engañando, nos quiere engañar a nosotros, nos quiere deslumbrar con esa riqueza de una gente incrédula, pecadora. Ya te entendí bien, Pecadora. Entonces, si no te entendí bien, me dices. Mira. Y yo cuando yo dije, ¿por qué se me acabó el trabajo en Rosarito? Y hasta que Dios, hace poquito, me dijo un mensajero, dice: ve a Malaquías, Raúl, lee Malaquías. Y cuando abrí Malaquías, abrí exactamente aquí, dice: porque yo, vamos a decir, como dice en la mía, dice: porque yo, Dios Jehová, no cambio. Y aquí dice: porque yo, Yahweh, no cambio. Ok, ya te entendí bien. Ahora te voy a decir esto. Te engañaron ahí si alguien te dijo eso. O te estás engañando a ti mismo también. Y te lo voy a explicar, ¿ok? A ver. Acuérdate otra vez. Te dije y no captaste. Mira, tienes que captar esto.
Cuando uno lee la Biblia, tienes que ver los contextos. Por eso. No solo, ahí mira, fíjate, estás diciendo eso que dice Malaquías ahí, y estás diciendo que lo que dice Dios se cumple, ¿ok? Ajá. Pero, ¿en qué parte de la Biblia estás leyendo eso? ¿En el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? En los dos viene. En Deuteronomio también viene. En el Nuevo Testamento no viene diezmo, ¿ok? Eso no viene. No, en el Nuevo Testamento no. Por eso te estoy diciendo. Entonces en el Antiguo Testamento dice eso. El Antiguo Testamento no es la verdad completa. Acuérdate de eso. No es la verdad completa y te van a engañar. ¿Por qué? Espérame, Pero ya aquí- hablaste tú, pues ya. Pero ahora aquí me toca a dice mí. Dios, Te lo voy a comprobar dice con la Dios Biblia. que no cambia. Te voy a comprobarlo con la Biblia. Y Jesús es en el Padre, y el Padre en el Hijo, y con su Espíritu Santo. Entonces, ¿en dónde no va a estar correcto? Pues ya te voy a comprobar con la Biblia. Porque Dios no es un Dios que quiere limosnas. Él quiere el diezmo, como es. Le voy a decir por qué y cómo me ha estado diciendo él. Y le voy a decir. Y se lo voy a poner por ejemplo. Pero, y con eso cerramos. bueno, Mire, pero fíjese bien. habíamos quedado que me toca a mí ahora, ¿no? Si yo gano $1,000, ¿me pide $500 él? No, me dice. Bueno, pero no me La toca hablar décima a mí, parte. pues. ¿Y cuántos son la décima parte? Son $100. Entonces yo sinceramente vengo, Serafín, usted es mi sacerdote de la iglesia. Serafín, aquí están mis diezmos, mis ofrendas. Y usted agarra el sobre. Porque ¿qué dice Dios aquí? Para que haya alimento en mi casa. Para que no haya escasez. Para que haya que pagar agua, luz, papel. Que esté pintada la casa, que esté adornada, que esté arreglada. Ajá. Eso es lo que quiere Dios. Bueno, pues déjame hablar. Sí, estoy de acuerdo con eso, pero te voy a aclarar algo y ya no me interrumpas. Ok. ¿Ok? Y con eso cerramos. Porque ya son las 4. Juan 16:13, lee a ver, porque veas, que voy a comprar con la Biblia, que lo que está diciendo no es correcto. Lo dice la palabra, lo dice Jesucristo aquí. Y Jesucristo es el que manda, no tú ni yo. ¿Juan qué? Juan 16:13. Para que veas que eso que te dijeron, lo que tú estás pensando no es cierto, porque el Antiguo Testamento es una cosa. Cuando dice ahí que eso se va a cumplir, hasta que se termine el Antiguo Testamento, cuando viene Jesucristo hace una nueva alianza, y aquello quedó atrás. Eso ya no, aunque haya dicho eso ya no vale porque es la antigua alianza. Jesucristo viene y hace una nueva alianza con el Padre, y Él, ahora vamos a observar la doctrina de Él, no la doctrina antigua. ¿Ok? Él es el que manda, Jesucristo es el maestro y Él nos va a decir. ¿Qué dice ahí? Juan 16:13. Los falsos pastores te engañan para sacarte dinero. Se les queda a ellos el diezmo. Y cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Ahí está. Cuando venga el Espíritu Santo, los guiará en todos los caminos de la verdad. No está la verdad completa en el Antiguo Testamento. La verdad completa está en toda la Biblia. De manera que si no lees los contextos, te van a confundir y te van a sacar dinero los pastores. Y es bueno, por ejemplo, tú dices, yo hago una iglesia, te va a ir muy bien. Lees Malaquías 3:7 y verás que te irrete bien. Y le dices así, mira, así le dices, ustedes están malditos, porque no dan el diezmo. Mira, te van a aflojar el dinerito. Porque lo estás engañando. La verdad completa no está en el Antiguo Testamento. Lo dice el Maestro Jesús. A ver, déjenme ver aquí. Ahorita que estamos en 16:13. Y no viene por un mensajero propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. Él tomará de lo mío para revelárselo a ustedes, y yo seré glorificado. Él está hablando del Espíritu Santo y de Dios. Por él, todos los que tienen del Padre es mío. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que tomará de lo mío para revelárselo a ustedes. Así es. O sea, no está la verdad completa allá en el La Antiguo promesa de una Testamento. nueva presencia. Dentro de un poco ya no me verán, pero después de otro poco me volverán a ver. Algunos discípulos se preguntaban, ¿qué querrá decir con esto dentro de un Pero poco? estamos ya no? hablando ahorita del diezmo. No te pases a otra parte. Estamos diciendo que eso del Antiguo Pero aquí no Testamento no habla va. del diezmo. Aquí nomás dice que tomará de lo mío. Pero dice ahí claramente que no es la verdad. La verdad completa viene cuando viene Jesús, cuando el Espíritu Santo viene. Entonces no es la verdad completa del Antiguo Testamento. Jesús A es ver, el pacto mira, renovado. espérate, fíjate una cosa. ¿Qué decía el Antiguo Testamento? Una ley perpetua que nunca debe cambiar. Así decía el Antiguo Testamento. Ajá. ¿Tú estás circuncidado? Porque eso no debe cambiar. Pero Jesús dice que ni la circuncisión
Ah, y el circuncisio es claro. nada. Pues porque estamos viendo el Nuevo Testamento, ya se aclara eso que ya no va. Sino la obediencia Muy bien. a nuestro Padre Celestial en Correcto. los mandamientos, en las Sí, sí. ordenanzas, en el justa causa. Pero en te justicia fijas que el divina. Antiguo Testamento decía que era una ley perpetua para siempre. Y pues no, ya viene Cristo y es otra cosa. Ujú. Ya es otra cosa, sí. Igualmente el diezmo. Ya el diezmo en el Nuevo Testamento ya no funciona eso. ¿Sí? Eso te lo voy a comprobar poco a poco. Ahora vamos a ver lo que estabas diciendo. Vamos a aclarar una cosa en el Antiguo Testamento. Que ciertamente se pedía el diezmo. Pero vamos a ver quién lo recibía. Los levíticos, un grupo consagrado a Dios. Ajá. Y los israelitas no podían, para que no fueran destruidos, porque Sí. ellos pecaban y pecaban. Pero el diezmo, Vamos a ver. con el diezmo era como una obediencia a Dios para que no los destruyeran, Vamos porque a eran ver, obedientes. vamos a ver qué hacían con esos diezmos. Deuteronomio 26:12. Eran para las viudas, para los amparados, para los abandonados. Eran 4. Ajá. Eran 4. Para las viudas, para los desamparados, Correcto. para los abandonados y para los huérfanos. Y actualmente, ¿qué se le queda al pastor? Todito. Por eso es ricos. Por Ajá, eso es rico. no lo reparten, pues. Ahí No está. van, no lo van y lo reparten. como debe Bueno, ser. esa es una. Pero eso ya pasó. Dejemos eso. En primer lugar, se lo daba a los sacerdotes, no cualquier Ajá, persona. a los sacerdotes. Los pastores son sacerdotes. Puro cuento, no son sacerdotes. Pues, ¿por qué cobran el diezmo si no son sacerdotes? Primera cosa, ¿no? Pero claro, eso ya pasó. Eso ya es otra cosa. Bueno, Entonces- luego le dejamos, el sábado vengo. El sábado que, si no tengo trabajo, vengo el sábado. Bueno, aclarado entonces eso. Seguimos Mira, sobre el pero diezmo. acuérdate una cosa, ¿eh? Acuérdate una cosa, te están engañando, te están sacando feria. Date cuenta. Bueno, Si quieres tú dar el diezmo, tú dalo a la gente pobre. Yo ¿Qué le da- estás vas a Ajá, dar a un sí, pastor? sí, cierto. ¿Para qué se lo das a un A las pastor? viudas, a las ancianas, a los niños que no Y tienen. dile al pastor eso. A los Dile, ya no le voy a dar el diezmo, mejor se los voy a dar como dice el Deuteronomio. Y verás que te va a decir, pues hágase de aquí. Que me ponga mi propia iglesia. Pues sí. Bueno, que se recupere, ya se ve mejor. Oye, te felicito, fuiste paciente ahora, ¿eh? Así como ahora, soy celoso de la palabra de Dios. Pero bien, pues sí, lo vamos a hacer hoy, Kennedy. Oye, no te llevaste la hojita. Ah, ¿cómo la llevo? Dale pues.